Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Serapaz en Rompeviento TV. Mi nombre es Manuela Arancibia y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es fundamental para la vida de los pueblos latinoamericanos. Estoy hablando de la vida del campo, la vida campesina, los problemas a los cuales ésta se está enfrentando, sus luchas y también las iniciativas que hay para que se reconozcan los derechos específicos de los y las campesinas. Así que vamos a tener un programa muy interesante. Quédense con nosotros, regresamos. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Serapaz en Rompeviento TV. Como inicié diciéndoles, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la vida campesina, la vida del campo, las problemáticas a la que se está enfrentando, digamos, este sector de la población en Latinoamérica actualmente, y bueno, pues algunas de las iniciativas y luchas que hay por el reconocimiento de los derechos de los y las campesinas, los derechos específicos, y para esto tenemos dos invitados muy especiales, a los cuales nos da mucho gusto recibir el día de hoy. Con nosotros está Angélica Castañeda Flores, de FIAN Internacional. Muchas gracias, Angélica, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y bueno, que Angélica viene de Perú, vale la pena decir. Y también Ángel Strapazón, de la CLOC, La Vía Campesina. Muchas gracias, Ángel, por estar aquí. No, un gusto, gracias. Y bueno, pues Ángel viene de Argentina, así que estamos muy latinoamericanos el día de hoy. Y bueno, para empezar sería interesante que nos platicaran un poco a qué se dedican sus respectivas organizaciones. Angélica, no sé si podrías empezar comentándonos. Sí, claro. Bueno, la organización por la que vengo es FIAN Internacional, que es la Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación. Es una organización que tiene sede en Alemania, pero tenemos oficinas y representaciones en distintas partes del mundo, incluido acá en América Latina y en México. En México hay una representación, un grupo que es FIAN México, ¿no? La organización lleva más de 25 años trabajando en temas relacionados con el derecho a la alimentación y con otros temas afines a dicho derecho. Muchas gracias, Angélica. Ángel. Bueno, vengo del norte de Argentina. Realmente es hermoso que toda Argentina se sienta latinoamericana, ¿no? La CLOC, la Vía Campesina, tiene más de 20 años, ¿no? Uno de sus fundadores es el Evo Morales, cuando estaba de líder campesino o calero. Pero hay una veintena de compañeras, mujeres, de Chile, de Brasil, del MST, y otras compañeras que fundaron este movimiento llamado Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y simultáneamente Movimiento La Vía Campesina Internacional, ¿no? Estamos en todos los continentes. En este momento la Secretaría de la CLOC es un honor, ¿no?, en Argentina, y en México también hay muchísimas organizaciones miembros de la CLOC Vía Campesina. En este momento estamos teniendo un debate, una discusión, y en ese sentido me ha pedido la Secretaría Política de la CLOC que pidamos disculpas por algunos hechos en donde están involucrados, para el parecer, miembros de la Vía Campesina violentando a comunidades de Chiapas, ¿no? Pero, digamos, es cierto, en la vida de los movimientos y de las organizaciones hay los más y menos, porque hay una dinámica, ¿no? La vida humana es una dinámica hacia la perfección, ojalá, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los dos por sus presentaciones. Antes de hablar sobre las dos herramientas
los dos documentos importantes que vamos a platicar el día de hoy, sería interesante que nos pudieran compartir el contexto latinoamericano del campo, de cómo se encuentra, digamos, el campesinado latinoamericano y la situación del campo, qué problemáticas está viviendo. Ok, bueno, a ver, hay como temas y problemas horribles, feos, compartidos no solamente entre campesinos y campesinas en toda Latinoamérica, sino con pueblos indígenas, con pescadores artesanales, con pastores y pastoras, con mujeres rurales, ¿no? Porque ahí también hay a veces una doble violencia en el campo, ¿no? Pero bueno, hay esa violencia, ¿no? En el mundo rural, la violencia de las mujeres, y por eso tenemos una campaña internacional, ¿no? De no de violencia a las mujeres. Pero ustedes saben muy bien que en estos 20 años, en tiempos diversos, ha entrado este nuevo modelo del capitalismo, esta fase del capitalismo llamado neoliberal. Empezaron por unos países y parece ser que van llegando a otros países, ¿no? Por eso fueron a destiempo, pero hay como una agenda común de este proyecto de concentración de los grupos de élite hegemónico y que tiene una fuerte componente de que se busca las tasas altas de ganancia en la producción de alimentos, con un método que nosotros denominamos en general agronegocios, los agronegocios, es decir, producir alimentos para ganar dinero, para maximizar la ganancia. Entonces, porque claro, ahí parece que están las altas tasas de ganancias, pero ahí viene un inconveniente que es el monocultivo, y ahí viene otro problema más aparejado, que es por ejemplo la minería a cielo abierto, y viene otro problema más para nosotros, que es el turismo de alta escala o opulento de los ricos, ¿no? Que pretende en nuestras comunidades, por lo ecológico, por la naturaleza silvestre, bien cuidada, que hemos hecho durante siglos, ¿verdad?, por milenios, pretenden crear hoteles de alto lujo y eso impacta, digamos, en el ambiente, impacta en los ríos, en los arroyos, en los mares interiores, en los lagos. Y entonces todo eso es un componente de nosotros diríamos un monstruo que se ha venido y que nos ha puesto en pie de guerra, digamos, de hace 20 años, ¿no? Con más, menos, depende de los países. Hay situaciones muy graves como Paraguay, ¿no es cierto? Bajo Aguán en Honduras, Guatemala, ¿verdad? Polponic, pero ahora aquí en México ustedes han empezado nuevamente un grito del campo no aguanta, nuevamente el campo no aguanta más, pero en general ha habido, y estamos teniendo mártires, todos los movimientos de las organizaciones latinoamericanas. Bueno, un poquito simplemente a ahondar a lo que Ángel había comentado, ¿no? Lo que se constata en la región cuando uno va a visitar comunidades en distintos países es que este modelo que Ángel mencionaba, que está basado en el extractivismo, entendido de manera amplia, ¿no? No solo la minería, sino yendo un poco más allá, abarcando otras actividades como las que se señalaban anteriormente. Lo que eso hace es crear una fuerte presión y una carrera sobre los recursos naturales. Entonces, esos recursos naturales que les sirven a las comunidades en las áreas rurales para producir sus alimentos o para realizar la forma de vida en la que ellos siempre han estado acostumbrados, ¿no? Entonces se produce un acaparamiento de tierras, de recursos naturales, y lo que las comunidades están haciendo día a día, los compañeros en el Bajo Aguán en Honduras, Polo Chique en Guatemala, Quimsacocha en Ecuador, es resistir, ¿no? Están resistiendo a dicho modelo. Pero lamentablemente hay un desbalance en las fuerzas, ¿no? Y como los estados o los gobiernos están respondiendo a esta lucha de las comunidades es con la represión y la criminalización. Si uno ve un poco las estadísticas en la región y ve los informes de la relatora de Naciones Unidas sobre defensores y defensoras de derechos humanos, lo que se está haciendo en América Latina es usar el derecho penal
para perseguir, amedrentar a los líderes y lideresas de las organizaciones para que dejen de estar en pie de lucha y resistir a dicho modelo, ¿no? Otro tema también, otro problema muy importante que se enfrenta en el campo es el tema de acceso a la justicia, la falta de acceso a la justicia. De un lado tiene que ver por la lejanía, porque muchas veces no hay tribunales o una representación del Poder Judicial que esté cerca de ellos, pero muchas veces, a pesar de lograr acceder a esa justicia, la justicia no funciona porque hay mucha corrupción, porque es manejada por fuertes intereses políticos. Pero yo creo que esos serían más o menos a grandes rasgos los problemas que se están enfrentando en el campo actualmente. Digamos, podríamos decir entonces que en todos los países de América Latina las políticas neoliberales están golpeando fuertemente a pues los campesinos, campesinas y a los pueblos indígenas también. Uno de los temas que se menciona mucho en respecto a eso es la pérdida de la soberanía alimentaria, ¿no? Como todo este proceso y varias de las problemáticas que ustedes han mencionado están llevando a una pérdida de la soberanía alimentaria. A lo mejor nos pueden explicar un poquito de qué se trata esto. Bueno, la soberanía alimentaria que nosotros tuvo que ver también un grupo de compañeros y compañeras que tomando un mate, decimos nosotros, hasta una cerveza, había un compañero, Rafael Telles, tuvo que ver con él, dice una compañera Pancha, disculpame que diga nombre y apellido concreto, porque a veces nos olvidamos, ¿no?, de los héroes escondidos e invisibilizados, ¿no? Le surgió esto porque la FAO, la Organización de Estados del Mundo, de la ONU, pero de la agricultura y de la alimentación en ese momento, muy empujado por el neoliberalismo. Nosotros dijimos alguna vez a este nuevo director de la FAO que estaba privatizada la FAO, ¿no?, que no estaba manejada por los estados. Estados, manejen la FAO, o manejen sus pueblos, no se dejen manejar por las empresas, ¿no?, multinacionales. Entonces, ellos le llaman seguridad alimentaria, pero la seguridad alimentaria contiene una serie de normativas que solo la pueden cumplir las empresas capitalistas, porque tienen mucho dinero, porque la certificación, porque esto, porque la cadena de frío, porque imagínate una tecnología y un despliegue de dinero que obviamente los pobres del campo, aún los que no somos pobres del campo, o lo somos, o somos la clase trabajadora, no tenemos esa potencia económica para llegar a esos requisitos. Entonces nosotros dijimos pero que además eso estaba manejado por la Organización Mundial del Comercio, que vos viste que ha quedado muy aplacada estos años, pero ahí está el monstruo por despertar, ¿no? Entonces nos decimos que soberanía alimentaria significa el derecho de los pueblos a garantizar y producir el alimento que quiere, cómo lo quiere producir, cómo lo quiere proveer y cómo lo quiere trasladar a los mercados, ¿verdad? No es solamente cómo y qué queremos producir, sino cómo lo debemos proveer al consumidor en este caso, ¿no? Entonces ahí también hablamos que hay agricultura urbana, se ha multiplicado en los movimientos urbanos esto tan maravilloso, ¿no? Y entonces la soberanía alimentaria es pérdida de soberanía política para los países y para sus constituciones. Yo creo que han perdido un eje central muchos estados. Muchos estados han hecho un giro, ¿no? Hay Venezuela, ¿no?, con Chávez, Evo Morales en Bolivia, Brasil con Lula y Dilma un poco, nosotros en Argentina también ha habido una reacción de frenar, ¿verdad?, el manejo del Fondo Monetario Internacional, de los mercados, pero todavía sigue esa matriz productiva, digo Ecuador también, pero sigue esa matriz productiva que es la matriz, digamos, de la industria pesada de los alimentos, ¿no es cierto?, contaminantes, digamos. Entonces, eso es pérdida de soberanía, porque nosotros le compramos finalmente los insumos, el proyecto, el modelo a las corporaciones que nos impone el imperialismo norteamericano, ¿no? O sea, digamos, al final es la dependencia a un sistema alimentario que no es propio de los pueblos y que históricamente no ha sido propio de los pueblos. Con esta explicación vamos a pasar a un corte. Queríamos solamente comentarles que tanto Ángel como Angélica están en México por un foro que se realizó en la UNAM sobre el futuro del campo en México, y en donde ellos presentaron 2 herramientas que a continuación les vamos a compartir, así que quédense con nosotros, regresamos.
Mi nombre es Esther, pero eso no importa. Regresamos a Sarapaz en Rompeviento TV para hablar sobre los derechos de los y las campesinas. En el bloque pasado hablábamos sobre algunas de las problemáticas que está viviendo el campo latinoamericano y hablábamos también sobre la soberanía alimentaria. Y bueno, ahorita sería interesante hablar sobre una de las iniciativas que se está llevando a cabo, que está buscando hacerle frente a estas problemáticas y que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos específicos de los y las campesinas. Pero antes de eso sería interesante, Ángel, que nos platicaras un poco sobre la definición de qué es ser campesino o campesina, ¿no? Que a lo mejor parecería obvio, pero no necesariamente lo es. No, está bien, sí, yo creo que está bueno porque mira, este año, viste que Naciones Unidas ha declarado el año de la agricultura familiar y eso siempre decimos que no nos sentimos identificados con ese ideograma, ese concepto de agricultura familiar que ha sido creado más bien por los organismos como el Banco Mundial o como en la época del liberalismo nos empezaron a poner agricultura. La agricultura familiar está más vinculada al uso de insumos capitalistas. No es que nos queremos pelear con los agricultores familiares, muchos de nosotros también hemos en algún momento vivido eso de la agricultura familiar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que primero que nada estamos en movimiento. El movimiento Vía Campesina, ¿no es cierto?, sentimos que estamos construyendo también una identidad. No es que algo que ya quieto, definido, ¿no?, como a veces pretendieron hacer de nosotros los griegos, ¿no? Acá en Latinoamérica decimos que todo es una vida dinámica, ¿no?, como cosas que se entreveran, que vive, que anda, ¿no?, que somos como andantes. Entonces, no es que hemos llegado a hacerlo como si fuéramos ya hombres nuevos y mujeres nuevas, no es que es la perfección ser campesina y campesino, pero obviamente hay caracterizaciones, ¿no? Vivimos en comunidad, la agricultura familiar es mi propiedad privada, mi lotecito, no. Nosotros creemos en la propiedad colectiva de la tierra. Producimos para alimentarnos y lo que excede, si excede, ojalá que exceda, vendemos al mercado cercano y más de una vez lo hacemos en la economía popular, en la economía solidaria, en los mercados comunales, no es esta larga cadena donde, diría un compañero antiguo nuestro, Egidio Brunetto, el arroz finalmente termina saliendo mareado de tanto viajar por el mundo, ¿no?, cuando lo podemos producir aquí cerquita. A veces se gasta más litros de gasolina, combustible en trasladar el arroz que en producirlo ahí cerquita nuestro, ¿verdad? Por importarlo, exportarlo, estas cosas, ¿no?, de la Organización Mundial del Comercio, muy repudiable. Entonces, y eso, ¿no? Entonces, comunidad, producimos para el consumo, producimos para los mercados cercanos, ¿no es cierto?, producimos para nuestro pueblo, producimos diversidad de alimentos, no es que producimos un tipo de alimento, aún en lugares áridos, dificultosos para el agua, para el riego, siempre intentamos hacer agricultura, ganadería, apicultura, etcétera, ¿no? Entonces, es una combinación de biodiversidad. El bosque, también incorporamos el bosque donde hay bosque. Digo, porque hay zonas áridas que tenemos un bosque que usted le llama el napal, ¿no? Nosotros le llamamos los cardones, le llamamos los quimiles, le llamamos a estos árboles que decimos, la gente pasa por ahí y cree que no tiene nada esos árboles, y de ahí nace el mezcal, y para nosotros nace las cremas, ¿verdad?, para las quemaduras, para la belleza también, que uno busca, ¿verdad?, la belleza de nuestras compañeras y compañeros, cuidarse la piel de estos soles que nos fustigan todo el día. Bueno, todo eso es el campesino, es una forma de vida, lo que dijo al iniciar la compañera. No es solamente la cuestión de producir alimento o ganancias, ¿verdad? Nos definimos que nosotros, por diferencia del agricultor familiar, no somos los que producimos alimentos diversos, pero no nos interesa capitalizarlos. Bueno, con esta explicación podríamos pasar entonces a esta iniciativa que se está llevando a cabo para que se reconozca la Declaración de los Derechos de los y las Campesinas. No sé si nos podrían platicar esto, porque bueno, leyendo al respecto, pues uno de los temas principales tiene que ver con los derechos específicos que tiene, digamos, este sector de la población. Bueno, tradicionalmente cuando uno piensa en
en comunidades o en poblaciones en áreas rurales que siempre, o no siempre, pero hace mucho tiempo, han tenido una protección especial de organismos internacionales especializados como las Naciones Unidas o los sistemas regionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo primero que viene a la mente son los pueblos indígenas, ¿no? Ellos tienen hay un aparataje normativo que les da una protección especial a diferencia de otros grupos, ¿no? Pero estos temas, estas problemáticas que estábamos mencionando al inicio de la conversación, llamaron la atención de Naciones Unidas. En Naciones Unidas hay un relator especial sobre el derecho a la alimentación, que fue el anterior, ahora hay una relatora, que ellos son expertos y realizan estudios a nivel mundial de qué es lo que está pasando respecto a la realización del derecho, ¿no? Entonces, ya dentro de la relatoría se van dando cuenta de estos elementos especiales y se forma un grupo, ¿no? Dentro del Consejo de Derechos Humanos, donde están representados todos los estados que son parte de Naciones Unidas, y este grupo especial lo que hace es mostrar un trabajo específico sobre las problemáticas que están enfrentando las comunidades campesinas y otras poblaciones en áreas rurales, ¿no? Y esa es la primera vez que un organismo internacional voltea su mirada al campesinado. ¿Qué problemas tiene? ¿Cuáles son los problemas de derechos humanos que están enfrentando ese grupo, que tiene que ver de un lado con la soberanía alimentaria, con el derecho a la alimentación, que el alimento no es una mercancía, el alimento es algo muy complejo para todos nosotros y también para la gente que está en el campo. Producto de esa discusión dentro del Consejo, de la presentación de dicho estudio, lo que el Consejo decide es que a raíz de esa problemática y de la gravedad de esa situación, el campesinado necesita una protección especial tanto como la que tienen los pueblos indígenas, las mujeres, los niños. Y es así que se crea un grupo especial para elaborar una declaración sobre derechos de los campesinos, ¿no? Que en el libro que nosotros hemos venido a presentar, al final del libro ustedes van a poder ver la declaración, que es una que hizo la Vía Campesina, producto de una discusión muy amplia, pero cuando se tiene esta discusión en el Consejo de Derechos Humanos, esa declaración que viene del movimiento social es adjuntada al estudio, y es esa declaración que servirá de base para que las Naciones Unidas elabore un instrumento internacional que será obligatorio para los estados y que le permitirá al movimiento campesino denunciar a sus estados a nivel internacional si es que los estados no cumplen con esas obligaciones. Ahí tenemos el libro. Al final está sellado, pero bueno, al final está la declaración, ¿no? Entonces, para todos los que... Es producto de muchos años. Sí, eso es importante. Y de debates realmente democráticos y democratizadores. No es que lo elaboró un grupo de expertos o de dirigentes cerrados en una oficina, sino se consultó y llevó muchos años hacerlo, ¿eh? Bueno, tuve la oportunidad de leerlo y realmente aborda, digamos, los distintos niveles de la vida campesina, ¿no? Y las distintas expresiones también, es una herramienta muy importante. Y digo, a lo mejor pensando en un ejemplo muy específico, pero pensando un poco pues qué pasa con las comunidades campesinas que se enfrentan a la construcción de megaproyectos en su territorio. O sea, en el caso de pueblos indígenas, pues sí hay tratados internacionales que reconocen el derecho al territorio, a la autonomía, pero en el caso de las comunidades campesinas todavía hace falta este tipo de instrumentos internacionales que pues, digamos, ayuden a estas luchas a oponerse a este tipo de, digamos, de proyectos, ¿no? Claro, porque hubo un documento, por ejemplo, que nosotros pedimos, que así como le aprobaron a los pueblos indígenas, también a los pescadores, a los pastores y a nosotros y nosotras, nos aprobaron esto de consulta libre, previa e informada, y cuesta mucho a los estados, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Australia, parte de Europa se resiste a este tipo de cuestiones porque tienen sus intereses. Sus grandes empresas son de ellos, son de los países hegemónicos. Entonces cuesta mucho.
Yo creo que es interesante, quizás para no solo para los abogados, sino también para personas de las comunidades, como una innovación que tiene, entre las tantas que tiene la declaración, es que se habla del derecho a la tierra, que es un derecho emergente, que aún no se reconoce a nivel internacional, pero como que hacia ahí se está moviendo la lucha, ¿no? Y también es interesante porque esta declaración incluso va más allá, porque reconoce el derecho a veto de las comunidades. En el caso de los pueblos indígenas hay derecho a consulta, pero eso no incluye el derecho a veto. Es decir, si ellos están en contra, pero el Estado decide que va a seguir, el Estado puede seguir con esa actividad. Pero el tener el derecho a veto es que si la comunidad no quiere, la actividad extractiva no debería seguir. Entonces es un estándar bien alto. Entonces yo creo que una vez que el instrumento se apruebe, sí, va a ser muy interesante ver cómo van las cosas. Y bueno, esto nos lleva, vamos a tener que hacer un corte, pero esto nos lleva al material que tiene ahorita Angélica en sus manos, que es un manual para jueces y juezas que están trabajando con casos de comunidades campesinas y un poco resaltando los derechos que tienen estas a partir de un análisis de algunos casos, ¿no? Regresando vamos a hablar sobre este libro, así que quédense con nosotros, regresamos. Regresamos a Zarapaza en Rompeviento TV para hablar sobre los derechos específicos de los y las campesinas. En el bloque anterior hablábamos sobre una declaración que
que hizo la Vía Campesina a partir de todo un proceso que nos platicaban, que digamos reconoce estos derechos específicos y que bueno, en estos momentos se encuentra en revisión por parte de Naciones Unidas y que su posible aprobación sería digamos, un avance y un éxito muy bueno para las luchas campesinas, ¿no? Nos hablaban sobre un libro que ahorita Angélica tiene en sus manos, que es un manual para jueces y juezas, en donde está incorporada esta declaración. No sé si nos podrían platicar un poquito más sobre esta herramienta en particular. ¿Empiezas tú? Dale, tú empieza. No, ¿por qué primero? Bueno, mira, en principio ya que me den la palabra. Es muy bonito esto de que siempre se está usando el género, ¿no? Por parte de los creadores y autores, y de las creadoras y autoras del libro, que son la mayoría mujeres. Y además nosotros también, ¿no? Qué fuerza las mujeres de la Vía Campesina Internacional, porque han logrado que digamos declaración de las campesinas y campesinos, ¿no? Declaración de los derechos de las campesinas y los campesinos. Sí, el libro lleva ese nombre, Manual para juezas y jueces sobre la protección de los derechos de las campesinas y campesinos, y está vinculado a esto, ¿no? Ella explica un poco más el libro en su corazón, los casos que tiene varios durísimos casos que hubo y existen en Latinoamérica y que logramos medianos resultados, ¿no? Si éxito significa salir del horror, yo tomo la palabra éxito. No suele gustarme la palabra éxito porque, no sé, la usan de una manera muy liviana, ¿no? Éxito, gané una carrera, le gané a otro, ¿no? Y en realidad yo creo que no se trata de ganar ni de perder, se trata de avanzar, de evolucionar en algo central que no pude terminar de decir hace un rato cuando dije los campesinos y campesinas no queremos capitalizarnos, queremos justicia, queremos un mundo justo. Y qué difícil que es eso, ¿no? Si uno visita, ahí apunta esa declaración de los derechos de campesinas y campesinos, ahí apunta este libro, ¿no? Pedirle a las juezas y jueces, mostrándole hechos, mostrándole juicios de jueces y juezas que supieron encontrar herramientas para argumentar a favor del campesinado, de las campesinas y de los campesinos, de sus comunidades, de sus formas de vida, de sus tierras, de sus territorios, de sus derechos económicos, políticos, culturales y sociales, los DESC, ¿no? Porque a veces decimos, los derechos, ¿cuáles son los derechos, no? Y nosotros tenemos esos derechos que son la búsqueda de un mundo más justo, y qué difícil que es, ¿no? Fíjate que le quiero compartir esto, para mí muchos años le daba vuelta a esto de las discusiones nuestras en las comunidades de hombre bueno, hombre malo, ¿no? Mujer buena, mujer mala, sobre todo hombre bueno, hombre malo. Y yo decía que me parecía un poco sencillo ese término de bueno o malo, que hay otra tarea para nosotros. Y las comunidades campesinas de la Reforma Agraria de Cuba tienen una frase, todas ellas, de José Martí, que dice, es fácil ser buenos, cuán difícil es ser justos. Y me empecé a hacer mío eso, ¿no? Tenemos que hacer justicia, aunque sea difícil. Bueno, y ayer nos sorprendió un juez del sur de Yucatán, ¿no? Del sur, de acá de México, de Yucatán, de Mérida, nos sorprendió porque habló del poder que tiene un juez que le ha dado el Estado, ¿no? de una república, de decidir por uno o por otro, ¿no? Casi como un poder omnímodo, ¿no? ¿Quién hace pensar que va a ser justicia, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro que ha venido en un momento justo a México, sobre todo por esto que se quiere hablar de la reforma, ¿no? De una contrarreforma agraria, decimos nosotros, con los compañeros y compañeras de las organizaciones, de los frentes agrarios, de las luchas campesinas, de las luchas de los pueblos indígenas de México, asumimos ¿no? Esto no es una reforma, esto es una contrarreforma. La reforma fue aquella revolución ejemplificadora de México, para nosotros siempre fue un modelo la reforma agraria mexicana, como la cubana en su momento,
como la que se está haciendo en Bolivia, ¿verdad? Entonces, realmente, lejos de ponernos víctimas nos indignamos y decimos, vamos a ponernos de pie con los compañeros y compañeras de México. Bueno, a ver, yo creo que es interesante recordar lo que esta publicación trae como un canto de esperanza, ¿no? Justo comentábamos en las actividades de presentación del libro y con otros colegas, que cuando se empezó el ejercicio, bueno, yo creía que no íbamos a encontrar nada, porque el ejercicio se trataba de encontrar sentencias en América Latina que reconozcan o que estén a favor de campesinos y campesinas. Entonces, cuando se empezó a buscar, yo dije, pues yo no creo que mucho esté pasando. Pero cuando vimos los primeros borradores de lo que se encontró, fue interesante porque se está haciendo mucho, ¿no? Yo creo que también eso es lo interesante de este proceso, ¿no? Y un poquito enlazado con lo que sucede en Naciones Unidas, ¿no? Que no es algo de los expertos que se sientan ahí en Ginebra, en Nueva York, crean derecho y a ver cómo les va a las comunidades, ¿no? Sino que es algo que ya está pasando con los jueces y juezas, que las comunidades ya están usando el aparato judicial para reclamar sus derechos. Entonces hay un camino ya recorrido, ¿no? Entonces es muy interesante el difundir esto para que los jueces lo tomen como ejemplo, y si están en una situación similar puedan tener una idea de cómo se podría resolver dicho caso, ¿no? También era muy bueno recordar que antes de tener la versión final del manual, se hizo una presentación preliminar en el Bajo Aguán, en Honduras, ¿no? En este conflicto agrario más violento de Centroamérica, en una zona que está altamente militarizada y donde los campesinos y campesinas son simplemente asesinados con total impunidad. Es en ese contexto que llevamos a presentar los resultados preliminares de este manual y fue muy bonito. Era un grupo mixto, había jueces, juezas, miembros de organizaciones y integrantes de organizaciones campesinas, y la gente no podía creer que había jueces en América Latina que estaban decidiendo a favor de campesinos y la gente venía y conversaba con las personas que presentaron el manual y estaban altamente sorprendidos, y yo creo que también eso es para, no sé, como para quitarnos el mito, ¿no? Dicen, sí, como manual para jueces, qué difícil, solo lo entienden los que entienden esta cosa toda rara del derecho. La gente lo sentía muy cercano. La gente sentía que era un trabajo muy cercano a ellos, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, creo que ha llegado un momento oportuno a México, por lo poquito que he escuchado en estos días. Entonces espero que contribuya a la lucha acá y en la región. Y bueno, va dedicada a la gente que está en el campo y que pone el pecho para la lucha, ¿no? Sí, porque esto, viste que yo creo que hay una larga historia, no voy a decir milenaria, pero de más de 500 años, que la llegada de la colonización, ¿no?, como le llamamos, y las neocolonizaciones, siempre tienen sobre nosotros, no solo sobre los pueblos indígenas, sino sobre los trabajadores y trabajadoras, sobre campesinas y campesinos, sobre pescadores, pescadoras, las mujeres, ¿no? Porque si algo podemos decir del eurocentrismo es que creó el patriarcado, ¿no?, y el capitalismo. Padre del capitalismo, el patriarcado, como una forma de cultura, ¿no? No voy a remontarme a eso, porque es tarea de hombres y mujeres que tienen ustedes acá muy avesados de filosofía de la liberación, o de escritos que tienen bellísimos, ¿no?, ahora actuales, de Chiapas, ¿no? Pero digo, esta cuestión de subestimarnos, ¿no? Subestimamos como que somos los ignorantes, los sucios, los brutos, los negros agregan, ¿no? De que yo sea, pero yo vivo con compañeros y compañeras morenos, hermosos, hermosas, de guaraníes, guaycurú. Me encantó que me hayan adoptado a pesar de mi piel, nada racistas. Me sienten que mi corazón es parte de ellos también, pero digo, esta discriminación donde se dividió, ¿no?, a los pueblos nuestros entre los civilizados
que son los que han estudiado lo inglés, lo francés, ¿no? Lo alemán también, y los bárbaros, nosotros, los bárbaros. Entonces esto, digamos, leer un libro de esto, y que lo lean las comunidades, y que lo interpreten como sabemos que lo interpretan, da traspié este estigma, que hay que empezar a romper. Y yo realmente felicito estos programas, ¿no? Porque no solamente son rompevientos, son rompeestigmas. No le quiero cambiar el nombre del programa, ¿eh? Pues bueno, al final estos casos que están analizados y argumentados son producto de la lucha de los pueblos, ¿no? Oh. Sí, a lo mejor de sentencias sensibles por parte de los jueces, pero a partir de luchas concretas de los pueblos, ¿no? Y en ese sentido me imagino que tiene pues esa doble función, tanto apoyar a los jueces a digamos, identificar algunas rutas que puedan tomar para reconocer estos derechos específicos de las y los campesinos, pero también como precedentes para otras luchas campesinas, pues en la defensa de su tierra, territorio, el derecho a los bienes naturales, ¿no? Y bueno, pues digamos, en esos dos sentidos es una herramienta muy útil, ¿no? Vamos a pasar un corte y regresando vamos a hablar un poquito más sobre estos temas, así que quédense con nosotros, continuamos. Hace algunos años yo viví un tiempo en Venezuela y ahí conocí en el lago de Maracaibo a un pintor de altísimo talento que se llamaba Vargas. Era carpintero, analfabeto o casi analfabeto, mal sabía escribir su nombre con la S al revés, y era un artista prodigioso. Algunas galerías de Caracas iban a verlo a su pueblo de Cabimas y le compraban por monedas cuadros que después se revendían a precios mucho más altos y que ahora se han cotizado mucho más desde que Vargas murió. Esos cuadros eran cuadros de colores que humillaban al arco iris. Las flores, las plantas, los pájaros eran muchísimo más grandes que la gente. Por lo tanto, el público, sobre todo el público extranjero, celebraba la obra de Vargas como un canto a la vida tropical, como un himno a la naturaleza americana. Y la verdad de la milanesa era que Vargas había nacido, había crecido, había vivido y pintaba en el pueblo donde murió, que era el pueblo que más petróleo ha dado a la civilización occidental y que el petróleo aniquiló. Allí no había ni una sola plantita verde, era todo gris o negro. Hasta las aguas del lago eran turbias y los peces habían muerto hacía mucho. El arco iris, cuando salía en blanco y negro, blanco y preto. Y los urubús volaban de costas y los buitres volaban de espaldas. Y entonces, en ese lugar fétido, espantoso, este hombre creó esa pintura prodigiosamente bella, colorida, loca. Y yo siempre decía, discutiendo con mis amigos en Venezuela, que Vargas era un pintor realista, porque uno no solo es realista cuando pinta la realidad que conoce y padece, sino que también es realista cuando pinta la realidad que necesita, porque en la barriga de este mundo hay otro mundo posible. Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV, al último bloque de nuestro programa del día de hoy. En el transcurso del programa hemos hablado sobre las problemáticas que está viviendo el campesinado latinoamericano y también
pues la lucha por el reconocimiento de los derechos de las y los campesinos. En el bloque anterior hablábamos sobre un manual para jueces que justamente reconoce estos derechos y que plantea algunas vías que tienen los jueces para, digamos, resolver en favor de las comunidades campesinas. Bueno, Angélica tiene en sus manos el libro, en pantalla podemos ver también la imagen de la portada. No sé si nos pudieras compartir algunos de los retos que hay para el proceso de reconocimiento de estos derechos. Sí, bueno, lo que viene, ¿no? Lo que viene es la siguiente sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde el grupo de trabajo que está discutiendo esta declaración sobre derechos de los campesinos y campesinas va a presentar ese borrador de declaración, ¿no? Y bueno, en el Consejo de Derechos Humanos quienes deciden son los estados, los que están sentados ahí, ¿no? Entonces hay que recordar que cuando el grupo de trabajo se presenta primero ante el Consejo en esta primera sesión y cuando se da la discusión, hay estados que votan como normalmente votan en este tipo de discusiones, ¿no? Me refiero básicamente, la Unión Europea votó en bloque, luego tenemos a Estados Unidos, Canadá y Australia, ¿no? Entonces son actores que están bloqueando el proceso. Ahora en América Latina no todos votaron a favor, ahora no recuerdo el detalle, pero no fue que hubo un respaldo absoluto de los estados de la región hacia esta declaración. Entonces lo que se viene es un momento muy importante en el Consejo de Derechos Humanos y es también con las comunidades y con las organizaciones hacer trabajo en sus respectivos países para exigirle a su representación que vote a favor de la declaración en la siguiente sesión del Consejo de Derechos Humanos. Entonces va a ser un momento muy importante. Como les dije, el documento que va a servir de base a la declaración está adjunta al libro, y que es el manual para juezas y jueces sobre la protección de los derechos de las campesinas y campesinos. Bueno, frente a ese reto que nos comentas, me parece que lo que es fuerte es que el reconocimiento de estos derechos muchas veces puede implicar la obstaculización de ciertos intereses económicos, ¿no? Por eso es que luego es tan difícil que se reconozcan y que se apliquen los tratados internacionales. No sé, al respecto, a lo mejor también nos podrían hablar sobre otro tipo de retos y algunos logros que hay en esta lucha. Sí, sí. La trinchera jurídica es una táctica dentro de una gran estrategia que nos hemos trazado los movimientos sociales del mundo entero, no solo la vía campesina, y hemos conformado a nivel mundial. Hay muchas redes a nivel mundial de pueblos indígenas, de organizaciones de pescadores y pescadoras artesanales, permítanmelo repetir de nuevo, de los campesinos y campesinas y de los pastores y trabajadoras, mujeres del mundo entero, ¿no? Los sin tierra también, ¿verdad? Los jóvenes, hay muchísimos jóvenes que nos pasa en Argentina que son víctimas, realmente víctimas de la adicción, de esta tremenda adicción problemática, porque hay adicciones. Todos tenemos adicciones, ¿verdad? Dicen que hay como 29 adicciones, maravillosas algunas y otras nos crean problemas, nos hacen perder nuestra autogobernabilidad, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo un fenómeno muy interesante en Sudamérica, que es el pedido de muchos jóvenes que quieren volver al campo, como una manera de rescatarse, dicen ellos, de la droga, ¿no? Entonces toda una lucha contra el narcotráfico, no lo mencionamos, pero el narcotráfico está viniendo a ser también un tremendo adversario y enemigo nuestro, ¿no?, en el mundo rural. Además porque nos han vinculado, ¿verdad? Nos acusan de eso a muchos de nuestros movimientos. Nosotros allá en Mocase, en Bolivia, Evo Morales, en un tiempo al MST, en Colombia, nuestros compañeros, ¿verdad?, de los movimientos y organizaciones agrarias, nos han vinculado,
¿verdad?, a que estamos unidos, a que somos parte del narcotráfico. Es brutal eso, ¿no? Entonces, es todo un reto la lucha de la simbología y la comunicación. Esa es una, ¿no? Y hemos logrado muchísimas FMs y emisoras propias. Ese es un logro brutal de la lucha política, porque nosotros también podemos disputar el aire, ¿verdad? No tenemos aviones ultrasónicos, pero esto de disputar el sentido, ¿no?, la idea, el proyecto, el paradigma, ¿no?, los sueños. Esta es una nueva civilización, una nueva manera de vivir los hombres y mujeres en el mundo. No hay ninguna duda de que es un gran logro, ¿no?, y un reto, porque nos falta mucho. A nivel jurídico, en las Naciones Unidas hemos logrado lo que se llama las directrices de la tierra. Los estados enteros la han aprobado. Es una declaración del derecho a la tierra, así como hace 10 años atrás se hizo las directrices del derecho a la alimentación. En realidad es un reconocimiento a nuestra existencia por parte de los estados, incluso de los estados poderosos del mundo. Hay toda una disputa, imagínate ahora, ¿no?, de fondos, de dineros. Se empieza, digamos, como también a querer manipular, tergiversar, pero tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí, y por eso hemos creado esto que llamamos Alianza Mundial por la Soberanía Alimentaria, y somos parte de más de 800 organizaciones del mundo entero, ¿no? Y lo tercero, no debemos dejar las calles, no debemos dejar los caminos y las rutas, como los yaquis, ¿no?, de Sonora, que cortaron 8 meses las rutas. A mí me alegró muchísimo eso, ¿no? Soy muy admirador de la filosofía, de la mística, ¿no?, de las yaquis y los yaquis. Y entonces es esto, ninguna lucha se consigue sino movilizándonos y saliendo a la calle. Entonces no vamos a renunciar a esto. Que sepan los grandes multinacionales, el imperialismo y los estados nuestros, que aún los estados que han avanzado, que nosotros los vamos a apoyar a esos que han avanzado, Bolivia, poco Argentina, Brasil, Chávez, ¿no es cierto?, Maduro, Venezuela, Rafael Correa, los vamos a apoyar, pero también vamos a salir a las calles cuando creamos que hay que dar saltos para un mundo más justo. Yo creo que otro de los retos muy importantes que se está enfrentando es el accionar de las empresas, ¿no? Todo esto es todo lo que el extractivismo está causando, no es solo porque el Estado no hace nada, no regula, sino que deja que las empresas hagan lo que ellas deseen, ¿no? Entonces ahora lo que se ve es que ese poder es tan grande que los instrumentos que ahora tenemos no son suficientes, no son suficientes, y es un poder económico que también se traduce en un poder político que es muy fuerte, y hay ese desbalance que mencionaba anteriormente, ¿no? Ante esto también se está discutiendo un nuevo instrumento vinculante para empresas transnacionales y otro tipo de iniciativas, y es un instrumento vinculante sobre derechos humanos. Esto rompe con toda la visión tradicional de derechos humanos que se centra en las obligaciones del Estado. Con este instrumento serían las empresas que tienen obligaciones de derechos humanos, y abre toda una puerta para el trabajo de las problemáticas en la región. Bueno, nos quedan un par de minutos, está a punto de acabarse el programa. Solo decirle al público que esta herramienta, la cual hemos hablado, el manual, ustedes lo pueden descargar desde las páginas de internet de la Vía Campesina y de FIAN Internacional, por si es de su interés. Y bueno, en el par de minutos que nos quedan, ¿algo más que le quisieran compartir a la audiencia? No, bueno, yo creo que nuestra audiencia tiene que sumarse a la acumulación de poder y correlación de fuerza. No hay manera de vencer a los poderosos más que haciendo que la inmensa mayoría de seres humanos soñemos con un mundo más justo y digno para nuestros hijos y para el futuro, ¿no es cierto?, para la posteridad. Entonces tenemos derecho, pero tenemos obligación, los pueblos, de no ponernos en víctimas, sino en protagonistas de un mundo mejor. No, bueno, solamente decir que todas estas iniciativas y estos trabajos que tratan de hacerse, pues van dedicados a la sabiduría campesina. Muy gracias, muchas gracias.
Bueno, y una de las invitaciones que nos hacían de ver esta problemática como una problemática de todos, ¿no? Porque luego pasa en las ciudades que vemos nuestras problemáticas desvinculadas de las del campo, ¿no? Y al final, pues los y las campesinas son quienes están, digamos, sustentando nuestra fuente de alimentación y de vida al final. Agua y ¿no? comida. Agua y comida. A eso nos dedicamos. Y bueno, recuerdo mucho las palabras de Vandana Shiva, que es una luchadora también de la India que busca pues la defensa de los derechos campesinos y pues la defensa de las semillas nativas, que decía, pues nos toca a todos sembrar también, ¿no? No solamente a los y las campesinas, sino nosotros desde las ciudades podamos sembrar semillas y contribuir a esto. Bueno, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Sí. Y Me encantó. Muchas gracias por participar y a ustedes por habernos visto una semana más aquí en Serapaz en Rompeviento TV. Quédense con nosotros porque a continuación continúa la programación del día de hoy en Rompeviento TV. Y bueno, pues cuídense mucho. Ustedes también. Gracias. Y Sigan hasta la fuertes. próxima.